La lluvia de marzo caía fina sobre el mercado municipal, transformando el suelo de adoquines en un mosaico espejado. Marcela se acomodó la bolsa de tela en el hombro y caminó entre los puestos de frutas y verduras, sintiendo el olor a cilantro fresco mezclado con el aroma a café que venía de la pequeña cafetería en la esquina. 59 años, cabello castaño cortado a la altura de la barbilla, con algunos hilos plateados que nunca se molestó en teñir. Cuerpo compacto de quien pasó la vida en movimiento. Usaba una blusa verde musgo simple, jeans deslavados y zapatillas blancas que ya conocían cada acera irregular del barrio. Se detenía ante cada puesto con la atención meticulosa de quien aprendió a estirar el dinero, palpando los tomates, oliendo los limones, negociando 50 centavos menos en los plátanos. No era pobreza, era hábito. 32 años, cosiendo uniformes escolares en casa, pieza por pieza, punto por punto. Le habían enseñado a Marcela a valorar cada moneda y también a desaparecer, porque eso era lo que sentía últimamente, caminando por las calles, entrando en las tiendas, sentándose en el consultorio del dentista. Una sensación extraña de volverse translúcida, como si la gente mirara a través de ella para ver lo que había detrás. La chica de la caja que no esperaba su respuesta antes de llamar al siguiente. El muchacho que tropezó con ella en la acera sin pedir disculpas. La mesina que preguntaba, ¿cómo estás?, pero ya estaba girando el rostro antes de la respuesta. Marcela no sabía cuándo había comenzado esto. Quizás a los 50, cuando Rodrigo, su único hijo, se mudó a la capital y sus visitas se convirtieron en llamadas rápidas los domingos. O quizás antes, mucho antes, durante los 26 años de matrimonio con Antonio, un hombre serio y distante que trataba la casa como una pensión y a la esposa como una empleada. Él había muerto hace 4 años de un infarto fulminante, y Marcela se había sorprendido, en el velorio, sintiendo más alivio que tristeza. Culpa por no sentir más culpa. Pagó los tomates y siguió adelante, esquivando un charco. La lluvia había parado, pero el cielo continuaba gris, pesado de humedad. Faltaba comprar pollo y arroz, siempre pollo y arroz, comida para una persona sola, que ella dividía en recipientes para la semana, porque cocinar todos los días para sí misma parecía un desperdicio de gas y esperanza. Fue entonces cuando chocó con él. No literalmente, ella se apartó a tiempo, pero sus ojos se encontraron en el exacto momento en que ambos alcanzaban el mismo racimo de uvas verdes en el puesto de frutas importadas. Manos suspendidas en el aire, dedos casi tocándose. «Disculpe», dijo él, retirando la mano inmediatamente. «No, por favor», respondió Marcela, también retrocediendo. «Puede tomarlo». Él sonrió. Una sonrisa pequeña, un poco torcida, que creó arrugas en las esquinas de sus ojos castaños. Debía tener unos 60 y tantos años. Cabello gris, peinado hacia atrás, gafas de montura discreta, camisa social azul clara con las mangas dobladas hasta los codos. Había algo en él que Marcela no lograba definir, una elegancia natural que no tenía que ver con la ropa, sino con la forma en que se movía, cómo sostenía el peso de su propio cuerpo. «Son las últimas uvas buenas», dijo él, aún con aquella voz. «Vine temprano justamente por ellas». «Entonces llévelas», insistió Marcela, sintiendo un calor súbito subir por el cuello. ¿Por qué se estaba ruborizando? Ridículo. «Hagamos lo siguiente». Él tomó el racimo y con un movimiento delicado lo dividió por la mitad. Mitad para cada uno. Justo, ¿no? Antes de que Marcela pudiera protestar, él ya le estaba entregando la mitad de las uvas, sus dedos rozando los de ella por una fracción de segundo. Un toque breve, accidental, pero que dejó una marca caliente en su piel. «Yo, gracias. No era necesario». «Claro que era necesario», dijo él.
y había algo genuino en su voz. Sería injusto que me llevara todo. Marcela tomó las uvas sin saber qué hacer con las manos, con la mirada, con la extraña aceleración de su corazón. ¿Hacía cuánto tiempo que un hombre la miraba de esa manera? ¿Como si ella fuera visible? Que tenga un buen día, dijo él, inclinando levemente la cabeza antes de alejarse hacia la caja. Marcela se quedó parada, sosteniendo las uvas como si fueran un objeto precioso y frágil. Lo observó pagar sus compras, intercambiar algunas palabras con el vendedor, guardar todo en una bolsa de lona. Él se giró una última vez antes de salir, encontró los ojos de ella nuevamente y sonrió. Cuando desapareció entre los puestos, Marcela se dio cuenta de que estaba sonriendo también. El resto de la semana pasó con la lentitud de siempre. Costura, la telenovela de las 8, la llamada con Rodrigo que duró exactos 6 minutos. Estoy bien, mamá. Mucho trabajo. Hablamos la semana que viene. Marcela intentó no pensar en el hombre del mercado, pero las uvas en la nevera eran un recuerdo constante. Las comía despacio, una por una, saboreándolas. El jueves volvió al mercado municipal. No era día de hacer compras grandes, solo necesitaba lechuga y cebolla. Pero Marcela se sorprendió eligiendo una blusa diferente, poniéndose un labial rosado, arreglándose el cabello con más cuidado. Tonterías, pensó. Él probablemente ni se acuerda de ti, pero él estaba allí, en el mismo puesto de frutas, examinando las manzanas con aquella atención concentrada. Marcela sintió un nudo en el estómago. Podía fingir que no lo vio, comprar sus cosas e irse. Podía. ¿Las uvas estaban buenas? La voz de él detrás de ella. Marcela se giró demasiado rápido, casi tirando su propio bolso. ¿Estaban? Quiero decir, sí, muy buenas. Gracias de nuevo. ¡Qué bueno! Él sonrió nuevamente. Aquella sonrisa que hacía que algo extraño sucediera en su pecho. Soy Bernardo, por cierto. Parece idiota presentarme solo ahora después de dividir uvas. Marcela. Ella extendió la mano, y esta vez el toque fue intencional, firme. La mano de él era cálida, áspera en las yemas de los dedos. Un placer, Marcela. ¿Vienes siempre aquí? Todas las semanas, respondió ella, y luego sintió que sonó patético. Quiero decir, necesito hacer compras. Entonces, yo también, dijo Bernardo, 2 puntillas. Vivo solo desde hace unos 3 años. Aún estoy aprendiendo a cocinar bien. Mi difunta esposa era quien hacía todo. Había una tristeza tranquila en la forma en que dijo difunta esposa. No una herida abierta, sino una cicatriz que aún dolía cuando se tocaba. Lo siento mucho, dijo Marcela. Gracias. Fue cáncer. Demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. ¿Sabes? Marcela sabía. No de la misma forma, pero sabía lo que era ver a alguien partir. Ver a alguien quedarse, pero partir de todos modos. ¿Y tú? Preguntó Bernardo, tomando 2 manzanas y ofreciéndole una. Marcela aceptó sin pensar. Viuda también. 4 años. Entonces somos del mismo club, dijo él, pero había ligereza en su voz, no peso. El club de los que sobrevivieron y ahora intentan recordar cómo se vive. Marcela rió, una risa pequeña sorprendida, que salió antes de que pudiera controlarla. Es exactamente eso. Caminaron juntos por el mercado, sin prisa, conversando sobre cosas pequeñas. Bernardo contó que era profesor de historia jubilado, que daba clases particulares 2 veces por semana para no oxidarse. Marcela habló sobre la costura, sobre Rodrigo, sobre cómo la casa parecía demasiado grande ahora. ¿Ya has pensado en mudarte?, preguntó Bernardo cuando pararon en el puesto de especias. Lo pienso siempre, pero luego miro los muebles, las cosas, y parece que sería borrar todo, incluso las partes malas. Entiendo. Él tomó un manojo de romero y lo olió. A veces guardamos las paredes porque tenemos miedo de descubrir quiénes somos sin ellas. La frase quedó suspendida en el aire entre ellos, pesada y verdadera. Marcela miró a Bernardo. Realmente lo miró, y vio en sus ojos el mismo cansancio que veía en el espejo.
pero también vio otra cosa, una chispa, algo que ella pensaba haber perdido hacía mucho tiempo. ¿Puedo hacerte una pregunta tal vez inadecuada?, dijo Bernardo, guardando el romero en la bolsa. El corazón de Marcela se aceleró. Sí. ¿Te gustaría tomar un café conmigo? Aquí mismo, en la cafetería de la esquina. Nada del otro mundo. Solo conversar un poco más. Marcela abrió la boca para decir sí, pero lo que salió fue, ¿por qué? Bernardo pareció genuinamente sorprendido con la pregunta. ¿Cómo que por qué? ¿Por qué quieres tomar un café conmigo? Las palabras salieron a borbotones, antes de que el coraje huyera. Tengo casi 60 años, soy invisible, soy poco interesante. ¿Yo? Oye, Bernardo tocó el brazo de ella, un toque leve pero firme. Acabas de hacerme reír por primera vez en semanas. Me hiciste recordar que todavía sé conversar sin hablar del clima o de la presión alta. Me hiciste sentir que valió la pena salir de la cama hoy. ¿Eso te parece poco interesante? Marcela sintió los ojos arder. No, pensó. No vas a llorar en medio del mercado municipal. No lo harás. Me siento poco interesante, susurró ella, con la voz fallando. ¿Hace tanto tiempo que alguien? Bernardo esperó. No interrumpió, no intentó arreglarlo. Solo esperó, mirándola con una atención que Marcela no recibía hacía años. Hace tanto tiempo que alguien me ve de verdad, completó ella. Entonces déjame verte un poco más, dijo Bernardo, suave, tomando un café. Sin prisa, sin expectativas, solo dos invisibles intentando recordar que aún están aquí. Marcela se limpió discretamente el canto de los ojos y asintió. Está bien, café. Pagaron sus compras y caminaron hasta la cafetería. Era un espacio pequeño, con 6 mesitas de fórmica y sillas de plástico. Pero había algo acogedor allí. El dueño, un señor italiano de bigote blanco, saludó a Bernardo por su nombre. Don Vittorio, ella es Marcela, presentó Bernardo. Bellísima, exclamó Vittorio, estrechando la mano de Marcela con entusiasmo. Finalmente trae a alguien. Siempre solo este hombre, siempre solo. Vittorio, por favor. Bernardo rió, pero se estaba sonrojando levemente. ¿Qué van a querer? ¿Café? ¿Capuchino? ¿Pastel de plátano? Café cortado para mí, dijo Marcela. Igual, completó Bernardo. Se sentaron en la mesa del rincón, cerca de la ventana que daba al movimiento del mercado. La lluvia había vuelto, fina y persistente, tamborileando en el toldo de lona. ¿Vienes siempre aquí?, preguntó Marcela, intentando controlar el temblor en las manos. 2, 3 veces por semana. Bernardo se quitó las gafas y limpió los lentes con la punta de la camisa. Sin ellos parecía más joven. Después de que Elaine murió, la casa quedó demasiado quieta. Entonces salgo. Mercado, biblioteca, plaza. Cualquier lugar donde haya vida. Yo hago lo contrario, admitió Marcela. Me quedo en casa. Cosiendo, viendo la televisión. Salgo solo cuando es necesario. ¿Y hoy era necesario? Marcela pensó en la blusa que eligió, en el labial, en el cuidado con el cabello. Creo que sí, sonrió, pero no lo sabía cuando salí. Vittorio trajo los cafés en tazas grandes, con unos panes calientes que insistió que iban por cuenta de la casa. Bebieron en silencio por algunos momentos. Un silencio cómodo, sin la urgencia de llenar cada segundo con palabras. ¿Puedo preguntar una cosa?, dijo Marcela finalmente. Siempre. ¿Qué viste en mí? En el puesto de uvas, quiero decir. ¿Por qué sonreíste? Bernardo colocó la taza en la mesa, despacio, pensativo. ¿Quieres la respuesta honesta o la educada? Honesta. Vi a alguien que estaba intentando no ocupar demasiado espacio, dijo él, mirando directo a los ojos de ella. Alguien que se disculpó por existir en aquel momento, por querer las mismas uvas que yo. Y pensé, esta mujer conoce el mismo dolor que yo. Marcela sintió que algo se partía en su pecho, algo que necesitaba partirse hacía mucho tiempo. ¿Y tú aún sientes ese dolor? Todos los días, admitió Bernardo. Pero hoy, ahora, tomando café contigo,
duele un poco menos. Se quedaron allí por 2 horas. Conversaron sobre hijos distantes y matrimonios que fueron más prisiones que sociedades. Sobre sueños que quedaron archivados y pasatiempos que se volvieron obligaciones. Sobre el miedo a ser viejo y el miedo aún mayor a ser olvidado. Antes de continuar, deja un like y cuéntame desde dónde me estás escuchando. Eso ayuda mucho. Cuando salieron de la cafetería, la lluvia había parado de nuevo, pero el cielo continuaba nublado. Bernardo caminó con Marcela hasta la parada del autobús. ¿Puedo verte de nuevo?, preguntó él, con las manos en los bolsillos, pareciendo un adolescente nervioso. ¿Yo? Sí. No sé si es una buena idea. Marcela sujetó el asa de la bolsa con fuerza. ¿Por qué? Porque no sé hacer esto. No sé conversar, tener citas, sea lo que sea. Hace casi 40 años que no... Ni yo, interrumpió Bernardo gentil. Entonces podemos no saber juntos. Sin prisa, sin presión. Solo vernos. El autobús de ella apareció a lo lejos, subiendo la calle. ¿El jueves que viene?, insistió Bernardo. ¿Mismo lugar? ¿Misma hora? Marcela quería decir no. Quería protegerse, volver a la seguridad de su invisibilidad. Pero entonces recordó la sonrisa de él, la forma en que la miraba, como si ella fuera digna de ser vista. Está bien, dijo ella, rápido, antes de cambiar de idea. El jueves que viene. La sonrisa de Bernardo iluminó su rostro entero. Hasta el jueves, entonces. El autobús paró. Marcela subió. Cuando lo buscó por la ventana, Bernardo aún estaba allí, saludando. Ella saludó de vuelta, sintiendo algo extraño y aterrador florecer dentro del pecho. Esperanza, tal vez, o apenas el recuerdo de cómo era estar viva. Los días hasta el jueves pasaron diferentes. Marcela se dio cuenta de que estaba tarareando mientras cosía. Se dio cuenta de que elegía la ropa con más cuidado, aunque fuera solo para ir al supermercado. Se dio cuenta de que se miraba a sí misma en el espejo de forma diferente. No con aprobación, todavía no, pero con curiosidad, como si estuviera viendo a una persona que conoció hace mucho tiempo e intentara reconocerla. El miércoles por la noche, Rodrigo llamó. «Mamá, ¿todo bien?» «Todo genial, hijo. Pareces diferente». «¿Diferente cómo?» «No sé, ¿animada?» Marcela sonrió, sola en la sala iluminada apenas por la luz de la televisión. «¿Tal vez no estoy? ¿Pasó algo?» Ella pensó en contarle sobre Bernardo. Pero entonces imaginó las preguntas, las preocupaciones, el tono protector pero levemente condescendiente que Rodrigo usaría. «Mamá, ¿estás segura? Apenas conoces a ese hombre. Cuidado, hay mucho estafador por ahí». «Nada importante», dijo ella. «Solo estoy bien». Rodrigo pareció satisfecho con la respuesta. Conversaron por algunos minutos más sobre su trabajo, la nueva novia, los planes para fin de año. Cuando colgaron, Marcela se quedó sentada en la oscuridad, escuchando la lluvia golpear la ventana. Ella no estaba haciendo nada malo, solo iba a tomar café con un hombre gentil. ¿Por qué entonces sentía como si estuviera planeando un crimen? El jueves despertó temprano, a pesar de haber dormido mal. Tomó un baño largo, se puso crema en las manos, eligió una blusa azul marino que Rodrigo le había regalado en Navidad y que aún tenía la etiqueta. Se arregló las cejas, se puso rímel. Se miró en el espejo y vio a una mujer de 59 años con arrugas alrededor de los ojos e hilos plateados en el cabello. Pero también vio algo más. Vio a alguien que lo estaba intentando. El mercado municipal estaba más lleno de lo normal. Marcela caminó entre los puestos, el corazón latiendo más rápido a cada paso. ¿Y si él no venía? ¿Y si se había arrepentido? ¿Y si, Marcela? Ella se giró. Bernardo estaba allí, sosteniendo un pequeño ramo de margaritas. «Las compré en la floristería de la esquina», dijo él, extendiendo las flores. «Pensé que me decías flores». «¿Cuándo fue la última vez que alguien te regaló flores?» Marcela tomó el ramo con manos temblorosas. Las margaritas eran blancas y amarillas, simples y perfectas. «No recuerdo.
susurró. Entonces ya pasó demasiado tiempo. Caminaron hasta la cafetería de Vittorio, que los recibió con su entusiasmo italiano habitual. Se sentaron en la misma mesa de la semana anterior. Pidió los mismos cafés. Pensé mucho esta semana, comenzó Bernardo, moviendo el azúcar en el café. Sobre lo que dijiste. Sobre sentirte poco interesante. Marcela bajó los ojos, sintiendo el calor subir por las mejillas. No debía haber dicho eso. ¿Por qué no? Era verdad, ¿no? Es. Marcela, mírame. Ella levantó los ojos lentamente. Bernardo estaba inclinado sobre la mesa, con aquella intensidad gentil en la mirada. ¿Sabes lo que pienso cuando te miro? Ella negó con la cabeza. Pienso que eres la persona más interesante que he conocido en años, dijo él, y había cero broma en su voz. Porque viviste, porque sobreviviste a un matrimonio difícil, criaste a un hijo sola, construiste una vida con tus propias manos. Porque sigues aquí, despertando cada día, eligiendo continuar, incluso cuando sería más fácil rendirse. Eso es interesante, eso es bonito, eso es... Fin. Él paró, buscando la palabra. Tú eres el tema de mi deseo, completó finalmente. Simple y directo. El silencio que siguió estaba cargado de algo que Marcela no lograría nombrar. Sus ojos ardían nuevamente, pero esta vez no intentó esconderlo. ¿Cómo puedes decir eso?, susurró. Apenas me conoces. Entonces déjame conocerte más, dijo Bernardo, extendiendo la mano sobre la mesa, palma hacia arriba, esperando. Marcela miró aquella mano. Los dedos largos, las venas marcadas, la pequeña cicatriz en el pulgar. Una mano que ofrecía algo que ella pensaba no merecer más. Lentamente, con el corazón martilleando, ella colocó su mano en la de él. Las semanas siguientes se desenrollaron como una canción que Marcela había olvidado cantar. Los jueves se convirtieron en encuentros sagrados en el mercado. Cafés que se extendían por horas en lo de Vittorio. Conversaciones que fluían con la facilidad de ríos encontrando el mar. Pero no eran solo jueves. Bernardo comenzó a aparecer también los martes, por casualidad, en el horario que él sabía que Marcela hacía compras. Después fueron los sábados, cuando él la invitó a caminar en la plaza de la iglesia. Marcela se sorprendió esperando por esos momentos. Despertaba en las mañanas de jueves pensando en qué se pondría, en qué le contaría, en cómo sería estar cerca de él nuevamente. Era aterrador y maravilloso al mismo tiempo, esa sensación de estar despertando después de décadas de sueño. En una tarde lluviosa de abril, Bernardo la invitó a conocer su apartamento. No tiene que ser hoy, dijo él, rápido al ver la duda en el rostro de ella. Sin presión, Marcela. Pero me gustaría mostrarte dónde vivo, preparar un almuerzo para ti, nada más. Estaban sentados en un banco de la plaza, bajo el toldo de un kiosco de periódicos, viendo la lluvia caer. Marcela sostenía el paraguas que Bernardo insistió en prestarle la semana anterior y que ella aún no había devuelto. ¿Solo almuerzo?, preguntó ella, y había miedo real en su voz. Solo almuerzo, prometió Bernardo. Marcela, no tengo prisa. No sé si te diste cuenta, pero tengo 64 años. Aprendí que las mejores cosas llevan tiempo. Ella rió, nerviosa. Me doy cuenta. Es solo que, hace tanto tiempo, ya no sé cómo comportarme, qué esperar, qué, lo que sientas que es correcto, interrumpió él, suave. Nada más, nada menos. El sábado siguiente, Marcela subió los 3 tramos de escalera del edificio donde Bernardo vivía. Era un edificio antiguo en el centro, con azulejos desgastados y un ascensor que funcionaba cuando quería. El apartamento quedaba en el último piso, frente a la iglesia vieja. Bernardo abrió la puerta con una sonrisa medio tímida. Disculpa el desorden. Aún estoy aprendiendo a ser doméstico. Pero no había desorden.
El apartamento era pequeño, 2 habitaciones, sala y cocina integradas, pero había algo acogedor allí. Estanterías llenas de libros, plantas en las ventanas, fotografías en las paredes. Marcela vio una foto de Bernardo más joven, al lado de una mujer rubia de sonrisa ancha. Elaine, presumió. Fue tomada en San Miguel, dijo Bernardo, siguiendo la mirada de ella. Hace 20 años. Ella adoraba viajar. Era bonita, dijo Marcela, sincera. Lo era. Y buena, demasiado buena para mí, a veces pensaba. Él tocó el marco de la foto brevemente antes de girarse. Ven, te voy a mostrar el resto. La cocina tenía ollas de cobre colgadas, especias organizadas en frascos de vidrio, una pequeña huerta de albahaca y romero en la ventana. Bernardo había puesto la mesa con mantel blanco, platos simples pero bonitos, servilletas de tela, cocinas de verdad, observó Marcela, impresionada. Estoy intentando. Elaine siempre hizo todo, y después de que ella se fue, viví de comida congelada por 2 años. Hasta que un día pensé, ¿qué vida es esta? Entonces compré libros de recetas y empecé a intentar. ¿Y qué vas a hacer hoy? Risotto de hongos, dijo él, ya tomando los ingredientes. Si logro no quemarlo, será un milagro. Marcela rió y pidió ayudar. Cocinaron juntos, Bernardo leyendo las instrucciones en voz alta, mientras Marcela cortaba los champiñones y preparaba el caldo. Había algo profundamente íntimo en aquel acto. Los dos lado a lado en la cocina pequeña, dividiendo el espacio, los movimientos sincronizados sin necesidad de coordinar. ¿Ya pensaste en dar clases de costura?, preguntó Bernardo mientras movía el arroz, concentrado. Lo pensé, sí, pero ¿quién querría aprender? Mucha gente. Hay valor en eso, Marcela, en lo que sabes hacer. Yo solo coso uniformes escolares. Solo, repitió Bernardo, mirándola. Tienes esa manía de disminuir todo lo que haces. No es disminuir, es realismo. Es miedo, dijo él, gentil pero firme. Miedo de ocupar espacio, de ser vista, de creer que tienes algo que ofrecer. Marcela abrió la boca para protestar, pero las palabras murieron en su garganta, porque él tenía razón. Dios, ¿cómo tenía razón? No sé ser diferente, susurró. Bernardo apagó el fuego y se giró completamente hacia ella. Entonces aprende, conmigo si quieres. Aprendemos juntos. Comieron el risotto en la mesita cerca de la ventana. Estaba delicioso, cremoso, perfumado, perfecto. Marcela comió despacio, saboreando cada bocado, saboreando más aún la compañía, la conversación fácil, los silencios cómodos. Después del almuerzo, Bernardo mostró su colección de discos de vinilo. Tenía cientos de ellos, organizados por década y género. Puso un bolero antiguo para tocar. ¿Bailas conmigo?, pidió él, extendiendo la mano. ¿Aquí? ¿Ahora? ¿Por qué no? Marcela dudó apenas un segundo antes de aceptar. Bernardo la atrajo delicadamente hacia sí, una mano en la cintura de ella, la otra sosteniendo su mano. Se movieron despacio por la sala pequeña, al sonido de la música llenando el espacio. Marcela no bailaba hacía décadas. Antonio pensaba que el baile era tontería de jóvenes. Pero allí, en los brazos de Bernardo, recordó cómo era de bueno ser tocada con cuidado, ser sostenida como si fuera algo precioso. «Estás temblando», murmuró Bernardo, cerca de su oído. «Perdón». «No pidas perdón. Nunca pidas perdón por sentir». La música terminó, pero continuaron allí, abrazados, balanceándose levemente incluso en el silencio. Marcela apoyó la cabeza en el hombro de él y cerró los ojos. Sentía su olor, jabón y algo amaderado, confortable. Sentía el calor de su cuerpo contra el suyo. Sentía algo que no sentía hace tanto tiempo, que casi olvidaba el nombre: deseo. Bernardo se apartó un poco, apenas lo suficiente para mirar en los ojos de ella. Había una pregunta allí, silenciosa pero clara. Marcela asintió, casi imperceptiblemente.
y él se inclinó. El beso fue suave, casto, apenas un roce de labios. Pero Marcela lo sintió hasta la raíz del cabello. Lo sintió en la punta de los dedos. Lo sintió en lugares que pensaba que estaban muertos. Cuando se separaron, ella estaba llorando. ¡Ey! ¡Ey! Bernardo limpió las lágrimas con el pulgar. ¿Qué pasa? Lo olvidé, sollozó Marcela. Olvidé cómo era esto. Ser tocada, ser besada, ser deseada. Entonces déjame recordártelo, susurró él, y la besó nuevamente. Esta vez fue más profundo, más urgente. Las manos de Bernardo en su rostro, en el cabello, en la cintura. Las manos de Marcela agarrando la camisa de él como si fuera a ahogarse sin aquel contacto. No era desesperado o vulgar, era necesario. Como respirar después de estar mucho tiempo bajo el agua. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «Quédate», pidió Bernardo. «Solo quédate aquí conmigo. Podemos ver una película, conversar. No tiene que ser nada más. Solo no quiero que te vayas todavía». Marcela sabía que debería irse, que se estaba haciendo tarde, que Rodrigo llamaría como todo sábado, que era prudente ir despacio. Pero entonces miró a Bernardo, a aquel hombre que la veía, que la deseaba, que la trataba como si ella importara, y pensó, ¿cuándo fue que dejé de hacer lo que yo quería? Me quedo, dijo ella. Si esta historia está tocando tu corazón, deja un like. Eso muestra que vale la pena traerte más historias así. Pasaron la tarde en el sofá, viendo una película antigua de Hitchcock que Marcela nunca había visto. Bernardo hacía comentarios sobre las técnicas de filmación, sobre el contexto histórico, sobre los detalles que ella no percibiría sola. Marcela se sorprendió prestando más atención a él que a la película, a la forma en que sus ojos brillaban al hablar de algo que amaba, en la manera como gesticulaba, en la risa fácil. Cuando el teléfono de Marcela sonó, ya eran las 6 de la tarde. «Rodrigo, mamá, ¿dónde estás? Llamé a casa y no atendiste. Estoy en casa de un amigo». ¿Amigo? Había sorpresa en su voz. Claro que la había. Marcela no tenía amigos. No del tipo que se visita un sábado por la tarde. Sí, un amigo del mercado. Estamos viendo una película. ¿Está todo bien? Pareces extraña. Está todo genial, hijo, dijo Marcela, mirando a Bernardo, que fingió no estar escuchando. Por cierto, necesito irme. ¿Hablamos mañana? Claro. Adiós, mamá. Cuando colgó, Bernardo estaba sonriendo. ¿Amigo del mercado? ¿Es mentira? No. ¿Pero es solo eso lo que soy? Marcela se mordió el labio, sin saber qué responder. ¿Qué eran ellos al final? No eran novios. Ella era demasiado vieja para esa palabra. Pero eran más que amigos. Mucho más. No sé lo que somos, admitió ella. ¿Eso te molesta? No. Bernardo tomó la mano de ella. Yo sé lo que quiero que seamos, pero no tengo prisa. Tú me lo dirás cuando estés lista. ¿Y si nunca lo estoy? Imposible, dijo él, llevando la mano de ella a los labios y besando los nudillos. Eres de las mujeres más valientes que conozco, solo que no lo sabes todavía. Marcela salió del apartamento de Bernardo cuando ya estaba oscureciendo. Él insistió en acompañarla hasta la parada del autobús. Esperó con ella, saludó hasta que el autobús desapareció de vista. En el camino a casa, Marcela miró por la ventana y vio su reflejo en el vidrio. Y por primera vez en años, le gustó lo que vio. Mayo llegó trayendo un frío seco y mañanas de neblina. Marcela y Bernardo se veían casi todos los días ahora, a veces en casa de él, a veces caminando por la plaza, a veces apenas tomando café y conversando por horas. Se besaban siempre que se despedían. Besos cada vez menos tímidos, cada vez más necesarios. Pero había algo que Marcela aún no había hecho. Aún no lo había invitado a su casa. Ella sabía por qué. La casa estaba llena de fantasmas. Del mal matrimonio, de la soledad, de los años de invisibilidad. Llevar a Bernardo allí sería exponer todas sus heridas, todas las partes de ella que aún no tenía coraje de mirar de frente.
Fue en un martes lluvioso que él preguntó, ¿puedo conocer tu casa? Estaban en la cafetería de Vittorio, compartiendo un trozo de tarta de limón. Marcela se atragantó con el café. ¿Mi casa? Tú conoces la mía. Conoces mis libros, mis manías, hasta mi colección vergonzosa de tazas con frases motivacionales que heredé de Elaine. Pero yo no conozco nada de tu mundo. No es interesante, Marcela, dijo Bernardo con el tono firme pero gentil que usaba cuando ella se disminuía. Para. Es verdad, es solo una casa pequeña, vieja, llena de ti, interrumpió él. Y todo lo que está lleno de ti me interesa. Marcela movió el azúcar en el café agitada. No sé si estoy lista. Está bien, no estoy cobrando. Solo estoy diciendo que cuando estés lista, quiero estar allí. Quiero ver dónde coces, dónde tomas café por la mañana, dónde duermes, dónde vives. Porque quiero conocer todas las partes de ti. Aquella noche, Marcela se quedó despierta hasta tarde, mirando los muebles viejos, las paredes que necesitaban pintura, las cortinas descoloridas. Vio la casa con los ojos de Bernardo y sintió vergüenza. Pero entonces recordó las palabras de él. Todo lo que está lleno de ti me interesa. Quizás fuera hora de creer en eso. El sábado siguiente, ella lo invitó. Mi casa. Hoy, si quieres, hago el almuerzo. La sonrisa de Bernardo fue luminosa. Quiero. Marcela pasó la mañana entera limpiando, organizando, escondiendo las partes más vergonzosas de la casa. Las toallas remendadas, la vajilla descascarada, el sofá con el resorte roto. Pero cuando Bernardo llegó, puntual como siempre, sosteniendo un vino y más margaritas, no pareció reparar en nada de eso. Es acogedora, dijo él, mirando alrededor con genuino interés. Tiene personalidad. Tiene humedad en las paredes, corrigió Marcela. Tiene historia en las paredes. Él tocó una fotografía de Rodrigo niño. ¿Es tu hijo? Cuando tenía 6 años. Ahora tiene 32 y no me visita hace 2 años. Él no sabe lo que se está perdiendo. Marcela le mostró el pequeño taller improvisado en el cuarto de huéspedes. La máquina de coser, los rollos de tela, los pantalones y camisas de uniforme en diferentes etapas de confección. Bernardo examinó todo con atención de profesor, haciendo preguntas, elogiando la precisión de los puntos. «Podrías vender estas piezas», dijo él. «No solo uniformes, ropa normal. Hay mercado para eso». «Bernardo, tengo 59 años. No voy a empezar un negocio ahora». «¿Por qué no?» ¿Por qué no?» Él la encaró. Aquella mirada penetrante que parecía ver a través de todas sus defensas. ¿O porque tienes miedo de intentar y descubrir que eres buena? Porque ahí no habría más excusa para esconderte. Marcela sintió rabia, una rabia pequeña pero real. No me conoces tan bien. Conozco lo suficiente, dijo Bernardo sin retroceder. Conozco lo suficiente para saber que eres extraordinaria y te niegas a creerlo. Y eso me frustra, porque te veo, Marcela. Veo todo lo que puedes ser e insistes en hacerte pequeña. Tal vez yo sea pequeña, dijo ella, con la voz temblorosa. ¿Ya pensaste en eso? Tal vez estés viendo algo que no existe. Imposible. ¿Cómo puedes tener tanta certeza? Bernardo dio un paso hacia ella, tomando sus manos. Porque pasé 3 años de mi vida viendo apenas sombras. Viendo personas, pero no mirándolas de verdad. Existiendo, pero no viviendo. Y entonces te encontré, y por primera vez en mucho tiempo, quise despertar por la mañana. Quise salir de casa. Quise sentir. Tú hiciste eso. Tú con tu timidez y tus miedos y tu forma de pedir disculpas por ocupar espacio. Tú me trajiste de vuelta. ¿Cómo eso puede ser pequeño? Marcela estaba llorando, de nuevo, siempre llorando últimamente, pero eran lágrimas diferentes, no de dolor, sino de algo abriéndose, algo floreciendo. Tengo tanto miedo, susurró. ¿De qué? De creer, de intentar, de que un día despiertes y te des cuenta de que cometiste un error, que no soy interesante, que, Marcela,
Sostuvo el rostro de ella entre las manos, forzándola a mirar en sus ojos. Escucha lo que voy a decir y escúchalo bien. Tú eres el tema de mi deseo. De mi deseo, ¿entiendes? No de mi compasión, no de mi caridad, no de mi aburrimiento. De mi deseo. Te deseo a ti. Tu sonrisa, tu voz, tu compañía, tu cuerpo, tu mente. Todo. Y voy a repetir esto cuantas veces sea necesario hasta que lo creas. Y entonces él la besó. Un beso profundo, urgente, lleno de promesa. Marcela se entregó completamente, dejando ir todos los miedos, todas las defensas. Era aterrorizante y liberador al mismo tiempo. Cuando se separaron, Bernardo tenía lágrimas en los ojos también. «Quédate conmigo», pidió Marcela. «Hoy, esta noche». «Yo quiero, yo necesito». Ella no logró terminar la frase, pero él entendió. Siempre entendía. ¿Estás segura? Nunca tuve tanta certeza de nada. No llegaron a almorzar. Fueron al cuarto de Marcela, aquel cuarto donde ella había dormido sola por 4 años, donde había llorado, donde se había sentido morir poco a poco. Y allí, lentamente, con ternura infinita, Bernardo la hizo sentirse viva nuevamente. No fue perfecto, no fue como en las películas. Había nerviosismo, risa tímida, cuerpos que no eran más jóvenes, pero había también cuidado, deseo verdadero, conexión profunda. Y cuando finalmente quedaron acostados juntos, cubiertos apenas por la sábana, Marcela sintió algo que no sentía hacía décadas: paz. «Gracias», susurró ella, la cabeza en el pecho de él, escuchando el corazón latiendo. «¿Por qué? Por verme, por quererme, por hacerme creer que aún soy digna de esto». Bernardo besó la coronilla de ella. «Siempre fuiste digna. Solo estabas esperando a alguien que supiera mirar». Durmieron así, entrelazados, y Marcela soñó con flores creciendo en suelo que ella pensaba que estaba muerto. Pero no todo eran flores, porque el domingo por la mañana, cuando Marcela aún estaba haciendo café, todavía con el rostro de Bernardo durmiendo pacífico en su cama, el teléfono sonó. Era Rodrigo, y había preocupación en su voz. «Mamá, necesitamos hablar. La vecina me llamó». El estómago de Marcela se desplomó. «¿Qué vecina?» «Doña Celia. Ella dijo que hay un hombre frecuentando la casa. Dijo que se preocupó por ti». «Rodrigo». «¿Quién es él, mamá? ¿Qué está pasando?» Marcela miró hacia la puerta del cuarto, donde Bernardo aún dormía. Miró hacia la vida nueva que estaba comenzando a construir. Y por primera vez en mucho tiempo, en vez de encogerse, ella se irguió. «Su nombre es Bernardo», dijo ella, firme. «Y él no es asunto tuyo». El silencio del otro lado de la línea fue pesado y largo. Y Marcela supo que la parte más difícil apenas estaba comenzando. El silencio en la línea continuaba, pesado como plomo. Marcela podía escuchar la respiración controlada de Rodrigo del otro lado. Aquella respiración que él hacía cuando estaba intentando no perder la paciencia. «¿No es asunto mío?», repitió él finalmente, con la voz tensa. «Mamá, tienes casi 60 años. Un hombre que apenas conoces está durmiendo en tu casa y no es asunto mío». «Tengo 59», corrigió Marcela, sintiendo un coraje extraño crecer en el pecho. «Y sí, no es asunto tuyo. Soy adulta, Rodrigo. Más que adulta. Soy mayor que tú. Exactamente por eso es que estoy preocupado. Hay mucho estafador por ahí, mamá. Gente que se aprovecha de mujeres solas, vulnerables. Yo no soy vulnerable». Las palabras salieron antes de que ella pudiera pensar, pero cuando escuchó su propia voz diciéndolas, supo que eran verdad. Por primera vez en mucho tiempo, ella no se sentía vulnerable. Se sentía viva. «Mamá, por favor, escucha». «No, Rodrigo. Tú escuchas». «Yo pasé los últimos 4 años sola. Antes de eso, pasé 26 años en un matrimonio donde yo era invisible. Yo te crié sola mientras tu padre veía la televisión. Yo cosí,
Cociné, limpié, cuidé y nunca pedí nada a cambio. Ahora conocí a alguien que me trata bien, que me ve, que me hace feliz. ¿Y tú quieres quitarme esto porque estás preocupado? ¿O porque es extraño para ti imaginar que tu madre aún puede ser deseada? Otro silencio. Pero esta vez, Marcela escuchó algo diferente. Tal vez vergüenza, tal vez sorpresa. No es eso, dijo Rodrigo más bajo. Entonces, ¿qué es? Yo solo no quiero que te lastimes. ¿Y tú crees que no me lastima saber que mi hijo no me visita hace 2 años? ¿Que llama 6 minutos por semana como quien cumple una obligación? ¿Que piensa que soy tan patética que cualquier hombre que me dé atención debe estar tramando algo? Te amo, Rodrigo. Pero no voy a dejar que me hagas sentir culpa por finalmente ser feliz. Ella colgó. Las manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Pero había también una sensación de ligereza, como si hubiera soltado un peso que cargaba hacía años. Cuando se giró, Bernardo estaba apoyado en la puerta del cuarto, vistiendo apenas el pantalón, el torso desnudo revelando canas en el pecho, músculos aún definidos a pesar de la edad. Había algo vulnerable en los ojos de él. Escuché todo, dijo él. Perdón, no pidas perdón. Él caminó hacia ella y la envolvió en sus brazos. Marcela apoyó el rostro en el pecho de él, sintiendo el calor de la piel, el olor a sueño y colonia que ya comenzaba a asociar con seguridad. Tu hijo tiene razón de estar preocupado, murmuró Bernardo. Apenas me conoces. Yo puedo ser un estafador. Marcela se apartó apenas lo suficiente para mirar en los ojos de él. ¿Lo eres? No. Pero ¿cómo puedes tener certeza? Porque te veo, dijo ella, usando las mismas palabras que él usara con ella. De la misma forma que tú me ves. Y yo confío en eso. Bernardo sonrió, aquella sonrisa que hacía que el pecho de ella se apretara. Entonces vamos a lidiar con esto juntos. Con tu hijo, con los chismes de la vecina, con todo. Yo no me voy a ir, Marcela. A no ser que tú me lo pidas. No lo voy a pedir. Entonces estás atrapada conmigo. Tomaron café juntos, como si fuera la cosa más natural del mundo. Bernardo hizo huevos revueltos mientras Marcela tostaba el pan. Conversaron sobre Rodrigo, sobre miedos y expectativas, sobre cómo sería navegar este nuevo territorio. No había respuestas fáciles, pero había compañerismo. Y eso, Marcela se dio cuenta, valía más que todas las certezas del mundo. Las semanas siguientes fueron una prueba de fuego. Doña Celia, la vecina, dejó de saludar a Marcela en el pasillo. En el mercado, algunas conocidas miraban con curiosidad maliciosa cuando la veían con Bernardo. Rodrigo llamó 3 veces más, cada conversación una variación del mismo tema. Preocupación enmascarada de control. Pero Marcela no retrocedió. Por primera vez en la vida, no se hizo pequeña para caber en las expectativas ajenas. Ella y Bernardo establecieron una rutina. Él dormía en la casa de ella 3 veces por semana, ella en la de él 2. Cocinaban juntos, veían películas, conversaban por horas. Bernardo la incentivó a aceptar la idea de dar clases de costura. Marcela, dudosa al inicio, colocó un anuncio en el mural de la iglesia. Para su sorpresa, 3 mujeres aparecieron en la primera semana. «Estás brillando», dijo Bernardo en una noche, mientras estaban acostados en el sofá de ella, entrelazados. «No es una forma de hablar. Estás literalmente más luminosa». «Es la crema nueva que compré», bromeó Marcela. «Es la felicidad», corrigió él, besando la sien de ella. «Te queda bien». Pero no todo era luz. Había momentos de miedo, de inseguridad. Noches en que Marcela despertaba en pánico, pensando, esto va a terminar. Él se va a dar cuenta, se va a cansar, va a encontrar a alguien mejor, más joven, más interesante. En una de esas noches, ella despertó llorando. Bernardo, que dormía al lado, despertó inmediatamente. «¿Qué pasa? ¿Pesadilla?» «Tengo miedo», confesó Marcela, con la voz embargada.
Miedo de que esto sea demasiado bueno para ser verdad. Miedo de que te vayas. Bernardo encendió la lámpara y se sentó en la cama, atrayéndola hacia sí. Marcela, mírame, estoy aquí. Yo elijo estar aquí. Todos los días, despierto y te elijo a ti. No porque tengo lástima, no porque estoy aburrido. Porque tú haces mi vida mejor. Porque cuando estoy contigo, recuerdo quién soy más allá del dolor y de la pérdida. Pero ¿y si cambias de idea? ¿Y si tú cambias primero? Devolvió él, suave. Ese miedo no es solo tuyo, ¿sabías? Yo también despierto a veces pensando que te vas a dar cuenta de que puedes tener a alguien mejor. Alguien que no venga con el equipaje de 64 años, con rodilla que cruje cuando me levanto, con cabello que está más blanco que negro. Yo no veo nada de eso, dijo Marcela sorprendida. Exactamente. Bernardo tocó el rostro de ella. Ese es el punto. Tú no ves mis fallas. O las ves, pero no te importa. ¿Por qué es tan difícil creer que yo siento lo mismo por ti? Marcela no tenía respuesta. Apenas se acurrucaron de nuevo, y ella intentó creer. Día tras día, ella intentaba creer. Junio llegó trayendo un frío húmedo y el cumpleaños de 60 años de Marcela. Ella no celebraba cumpleaños hacía años. Antonio creía que era desperdicio de dinero, pero Bernardo insistió en hacer algo especial. Cena en el restaurante a la orilla del lago, dijo él. Aquel que mencionaste una vez, ¿recuerdas? Que siempre quisiste ir pero nunca fuiste. Bernardo, es caro. ¿Y qué? Él interrumpió. Cumple 60 años una vez en la vida. De hecho, no. Cumple 60 años todo el año, pero por primera vez en décadas tienes a alguien que quiere celebrar contigo. Entonces déjame hacer esto. En el día del cumpleaños, un viernes soleado, Marcela despertó con Bernardo ya despierto al lado de ella, sonriendo. «Feliz cumpleaños», dijo él, y produjo una cajita de terciopelo azul. El corazón de Marcela se disparó. «Bernardo, no es lo que estás pensando», dijo él, riendo, «aunque un día pueda serlo. Pero hoy es otra cosa. Ábrelo». Dentro de la caja había un collar delicado de plata con un colgante en forma de aguja e hilo entrelazadas. «Lo mandé a hacer a medida», explicó Bernardo. «Porque eres una mujer que crea, que construye, que cose cosas bonitas. Y quiero que uses esto y recuerdes todos los días tu valor». Marcela lloró. Claro que lloró, pero eran lágrimas buenas, calientes, curativas. «Es la cosa más bonita que alguien me ha dado». «Entonces las personas que te dieron cosas antes eran ciegas», dijo Bernardo, colocándole el collar. Pasaron el día juntos. Caminaron por la plaza. Tomaron helado como adolescentes. Compraron flores en el mercado municipal. Vittorio, de la cafetería, hizo un pastel de chocolate especial y cantó el cumpleaños en italiano. Otras personas en el mercado se unieron, y Marcela, que siempre quiso ser invisible, aceptó la atención con una sonrisa tímida pero genuina. Por la noche, en el restaurante a la orilla del lago, con las luces reflejándose en el agua y una brisa suave soplando, Bernardo sostuvo la mano de ella sobre la mesa. «Necesito decirte una cosa», comenzó él, y había seriedad en la voz. El estómago de Marcela se apretó. «Aquí viene», pensó. «Él va a terminar. Va a decir que fue bueno pero se acabó. ¿Qué? Te amo», dijo Bernardo simple y directo. «Te amo y necesitaba que lo supieras en el día de tu cumpleaños. No espero que lo digas de vuelta ahora o nunca, pero necesitaba que supieras que lo que siento no es broma. No es pasatiempo de viejo solitario. Es amor, real, profundo, aterrador». Marcela se quedó congelada, mirando a aquel hombre que entró en su vida sosteniendo uvas y abrió puertas que ella pensaba que estaban cerradas para siempre. «¿Estás seguro?», susurró ella, «de que es amor y no solo necesidad, soledad?» «Marcela», Bernardo apretó la mano de ella. «Estuve solo por 3 años. Podía continuar solo. Era más fácil, incluso, menos aterrador. Pero ahí entraste tú en mi vida, con tus miedos y tus excusas, y tu forma de mirar al mundo como si no merecieras estar en él.
Y pensé, esta mujer me hace querer despertar temprano, me hace querer cocinar, me hace querer vivir, no solo existir. Eso es amor. Las lágrimas escurrían por el rostro de Marcela, pero ella no las limpió. Dejó caer, dejó ser vista llorando en público, dejó ocupar espacio. Yo también te amo, dijo ella, la voz temblorosa pero firme. Te amo y tengo tanto miedo de eso, tanto miedo de que veas quién soy realmente. Y, ya lo veo, interrumpió Bernardo. Y aún te amo. Entonces deja de tener miedo y solo siente. Se besaron allí, en medio del restaurante, bajo las miradas curiosas de otros clientes, pero a Marcela no le importó. Por primera vez en 60 años, no le importó lo que los otros pensaban. Cuando llegaron a casa, a la casa de Marcela, que ahora era de ellos de cierta forma, encontraron una sorpresa en la puerta. Rodrigo estaba allí, sosteniendo una maleta pequeña. Marcela paró en medio del pasillo, sosteniendo la mano de Bernardo. ¿Rodrigo? Su hijo la miró, y había algo diferente en los ojos de él. Algo que parecía arrepentimiento. «Hola, mamá. ¿Yo puedo entrar?» Marcela dudó apenas un segundo antes de abrir la puerta. Los tres entraron, el silencio pesado entre ellos. Bernardo se ofreció para salir, pero Marcela sostuvo su mano con firmeza. «Quédate». Rodrigo miró a Bernardo por primera vez de verdad. Después volvió los ojos hacia su madre. «Fui un idiota», dijo él, directo. En el teléfono, en las llamadas después. «Te traté como si fueras incapaz, como si necesitaras protección. Pero la verdad es que tengo celos». «¿Celos?» Marcela no esperaba aquello. «De verte feliz», admitió Rodrigo, con la voz baja. «Porque eso me recuerda que nunca te vi así, nunca, ni cuando yo era niño. Siempre fuiste apagada. Y ahora estás brillando y me di cuenta de que yo fui parte del problema. Te llamé 6 minutos por semana, como si fuera suficiente. Me quedé 2 años sin visitar. Te traté como obligación, no como madre». Marcela sintió el pecho apretarse. «Rodrigo, déjame terminar», él levantó la mano. «Vine aquí porque es tu cumpleaños y porque necesitaba pedirte disculpas. No solo por las últimas semanas, por los últimos años, por no verte, por asumir que estarías siempre allí, esperando, sola». Él miró a Bernardo. «Y pedirle disculpas a usted también, por ser un hijo superprotector e idiota». Bernardo asintió con la cabeza, respetuoso. «Entiendo, si fuera mi madre, yo sería protector también. Pero mi madre no necesita protección», dijo Rodrigo, mirando de vuelta a Marcela. «Ella necesita respeto, y voy a intentar darte eso de aquí en adelante. Si me dejas». Marcela cruzó la sala y abrazó al hijo. Rodrigo la apretó fuerte, y ella sintió los hombros de él temblar. Él estaba llorando. Su hijo de 1,85 m, siempre tan controlado, estaba llorando en sus brazos. «Te perdono», susurró Marcela, «y te amo. Siempre te amé. Lo sé, y siento mucho no haber mostrado que sentía lo mismo». Se quedaron así por un largo momento. Cuando se separaron, Bernardo estaba discretamente limpiándose sus propios ojos. «Traje pastel», dijo Rodrigo, apuntando a la maleta que era en realidad una bolsa térmica. «¿Recuerdas aquel pastel de zanahoria con chocolate que hacías cuando yo era niño? Aprendí a hacerlo. No quedó tan bueno como el tuyo, pero es perfecto», dijo Marcela, sonriendo a través de las lágrimas. Comieron pastel en la cocina pequeña, los tres juntos. Rodrigo contó sobre la novia, sobre el trabajo, sobre los planes futuros. Hizo preguntas genuinas sobre Bernardo, sobre cómo se conocieron, sobre qué les gustaba hacer juntos. Y por primera vez, Marcela habló sobre su vida amorosa con el hijo sin sentir vergüenza. Cuando Rodrigo se fue, prometiendo volver en 2 semanas, y esta vez es promesa de verdad, mamá. Marcela se sintió más ligera que nunca. «Tu hijo es bueno», dijo Bernardo cuando quedaron solos. «Solo estaba perdido».
como todos nosotros estamos a veces. Gracias por quedarte, dijo Marcela, por no haberte ido cuando él llegó. No voy a ningún lugar, prometió Bernardo. Estás atrapada conmigo, ¿recuerdas? Y rieron, bailaron en la sala al son del viejo bolero de nuevo, e hicieron el amor despacio, con la ternura de quien sabe que el tiempo es precioso, pero no necesita tener prisa. Los meses siguientes fueron de florecimiento. Las clases de costura de Marcela crecieron, de 3 alumnas a 8, después 12. Ella comenzó a hacer pedidos de ropa personalizada, descubriendo que tenía talento para mucho más que uniformes escolares. Bernardo volvió a dar conferencias ocasionales en la universidad, trayendo de vuelta la pasión por enseñar que pensaba haber perdido. Pero más que conquistas individuales, construían algo juntos, una vida. No perfecta, no sin conflictos o días difíciles, pero real. Marcela aún tenía momentos de inseguridad, noches de miedo. Bernardo aún tenía días en que la ausencia de Elaine dolía. Pero aprendieron a navegar esas tempestades juntos, a sostenerse el uno al otro cuando el mar se ponía bravo. En un domingo de octubre, mientras caminaban de la mano por la plaza llena de árboles floridos, Bernardo paró. «Cásate conmigo», dijo él, sin avisos, sin preparación. Marcela parpadeó, pensando que había escuchado mal. «¿Qué? Cásate conmigo. No necesita ser mañana. No necesita ser en iglesia. No necesita ser nada tradicional. Pero quiero que despertar contigo todos los días. Quiero dividir las cuentas, las preocupaciones, los sueños. Quiero que el mundo sepa que eres mía y yo soy tuyo. Bernardo, tengo 60 años. Y yo tengo 65. ¿Y qué? La gente va a pensar que es ridículo. 2 viejos casándose. Que se joda la gente, dijo Bernardo, firme. La única opinión que importa es la tuya. Entonces respóndeme, ¿quieres pasar el resto de la vida conmigo? Marcela miró a aquel hombre que la encontró en un puesto de uvas, que la vio cuando ella era invisible, que le enseñó que nunca es tarde para recomenzar, y supo, con absoluta certeza, cuál era la respuesta. Sí, dijo ella, sonriendo a través de las lágrimas que ya comenzaban a caer. 1000 veces sí. Bernardo la levantó en brazos, literalmente la levantó, a pesar de la edad y de la rodilla que reclamó, y la giró, riendo. La gente en la plaza aplaudió. Marcela enterró el rostro en el cuello de él, riendo también, más feliz de lo que jamás pensó ser posible. Se casaron 2 meses después en una ceremonia pequeña en el registro civil. Rodrigo estaba allí junto con la novia. Las alumnas de costura de Marcela fueron Vittorio de la cafetería, algunos amigos de Bernardo de la universidad. Marcela usó un vestido azul claro que ella misma cosió, simple pero elegante. Bernardo usaba traje gris y sonreía como un muchacho. Cuando el juez preguntó si ella aceptaba a Bernardo como esposo, Marcela miró a aquel hombre que cambió su vida y dijo, con voz firme y clara, «Acepto, con todo mi corazón acepto». Y cuando se besaron, marido y mujer, Marcela sintió que finalmente, por primera vez en 60 años, estaba en casa. 5 años se desenrollaron como páginas de un libro que Marcela nunca pensó que tendría el privilegio de leer. Páginas escritas con tinta de pequeñas alegrías y grandes transformaciones, de mañanas perezosas y noches de conversaciones profundas, de rutinas compartidas y aventuras inesperadas. La casa donde vivían ahora, ni la de ella, ni la de él, sino una tercera que eligieron juntos, era una pequeña casa de 2 plantas cerca del mercado municipal. En la planta baja, Marcela montó un taller de verdad, con 3 máquinas de coser y maniquíes en las ventanas. En el piso de arriba, Bernardo tenía su despacho lleno de libros y un sillón de lectura cerca de la ventana que daba a la iglesia. Pero el corazón de la casa era la cocina, donde preparaban comidas juntos todas las noches, dividiendo historias del día entre el olor a ajo rehogado y el sonido de música baja en la radio. Marcela, a los 65 años,
tenía un negocio próspero. Lo que comenzó como clases tímidas de costura se transformó en algo mayor. Ella ahora creaba ropa a medida para mujeres de todas las edades, especializándose en piezas que celebraban cuerpos reales, no los imaginarios de las revistas. Sus clientas la adoraban no solo por la ropa, sino por la forma como Marcela las hacía sentirse vistas. Ella entendía, al final, lo que era ser invisible. Bernardo, jubilado de verdad ahora a los 70, se dedicaba a escribir. Siempre había hablado sobre escribir un libro de historia local, pero nunca había tenido el coraje. Marcela fue quien empujó, gentilmente, persistentemente. «Pasas la vida entera diciendo que las personas deben hacer lo que aman», dijo ella cierta noche. «Entonces practica lo que predicas». El manuscrito estaba casi listo, y una pequeña editorial ya había demostrado interés. Rodrigo visitaba una vez al mes, a veces más. Había traído a la esposa, se casaron hace 3 años en una ceremonia linda en la playa, y recientemente anunciaron que Marcela sería abuela. La noticia la hizo llorar por horas, pero eran lágrimas de alegría pura. «Ese bebé va a tener la mejor abuela del mundo», Bernardo susurró mientras la abrazaba, y Marcela por primera vez creyó sin cuestionar. En una tarde caliente de marzo, exactamente 5 años después de aquel primer encuentro en Las Uvas, Marcela y Bernardo volvieron al mercado municipal. Se volvió tradición. Todo año, en el mismo día, compraban uvas y dividían, reescenificando aquel momento que cambió todo. Vittorio los recibió con su entusiasmo habitual, trayendo café y pastel sin que pidieran. Algunas de las vendedoras del mercado saludaron. Clientes regulares saludaron. Marcela no era más invisible allí. Ella era conocida, querida incluso. La costurera, decían. La esposa del profesor. Pero más que eso, ella era Marcela, simplemente Marcela, y eso era suficiente. Sentados en la mesita del rincón, aquella misma donde tomaron el primer café juntos, Bernardo sostuvo la mano de ella. «¿Sabes lo que pensé hoy por la mañana?», preguntó él. «¿Qué?». «Que soy el hombre más afortunado del mundo». Marcela rió, esa risa fácil que ella desarrolló en los últimos años. «Dices eso todos los días». «Porque es verdad todos los días». Él besó los nudillos de ella, gesto que se volvió rutina. «Consuelo, tú me salvaste, ¿sabías?». «¿Yo? ¿Fuiste tú quién?». «No», interrumpió Bernardo, gentil pero firme. «Fuiste tú. Tú me enseñaste que aún había vida después de la pérdida, que 60 no es fin, es recomienzo, que es posible ser vulnerable y fuerte al mismo tiempo. Tú hiciste eso. Tú con tu valentía de aceptar ser amada». Marcela sintió los ojos arder, pero sonrió a través de las lágrimas. «Gracioso, iba a decir exactamente lo mismo sobre ti». Se quedaron allí hasta que el sol comenzó a bajar, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Caminaron de vuelta a casa despacio, sin prisa, aprovechando cada minuto. Pararon en la plaza para ver a los niños jugando, en la floristería para comprar rosas, en la panadería para comprar pan fresco. En casa, Marcela preparó la cena, mientras Bernardo ponía música. Bailaron en la cocina mientras la pasta hervía, pisándose los pies el uno al otro, riendo como adolescentes. Comieron en el pequeño jardín del fondo, bajo las estrellas que comenzaban a aparecer, conversando sobre todo y nada. «¿Te arrepientes de alguna cosa?», preguntó Marcela de repente, la pregunta saliendo antes de que pudiera censurarla. Bernardo pensó por un largo momento. «Me arrepiento de no haberte encontrado antes», dijo finalmente. «De todos los años que pasaste sintiéndote poco interesante, invisible. Quería haber estado allí, diciendo todos los días que eras vista, amada, deseada». «Pero entonces tal vez no valoraríamos esto tanto», reflexionó Marcela. «Tal vez necesitábamos atravesar la oscuridad para saber el valor de la luz». «Te pusiste muy profunda en la vejez», bromeó Bernardo. «Aprendí con un profesor de historia muy sabio».
Terminaron la cena en silencio cómodo. Después, lavaron los platos juntos, cada uno conociendo perfectamente el ritmo del otro. Bernardo lavaba, Marcela secaba. Siempre así, pequeños rituales que construían una vida. En la cama, entrelazados como todas las noches, Bernardo susurró: «Gracias». ¿Por qué? Por dejarme amarte. Sé que no fue fácil. Sé que hubo días que quisiste huir, quisiste protegerte, pero te quedaste. Tuviste el coraje de quedarte. Marcela se giró para encararlo en la oscuridad. Apenas los contornos del rostro de él visibles por la luz de la luna que entraba por la ventana. ¿Sabes qué percibí? Que el tema de tu deseo me enseñó a ser el tema de mi propio deseo también. Tú me mostraste que yo merecía ocupar espacio, ser vista, ser amada. Y ahora sé que merezco todo eso, no por causa de ti, sino por causa de mí misma. Tú fuiste el espejo que me mostró quién siempre fui. Bernardo la atrajo más cerca, y Marcela sintió el corazón de él latiendo fuerte contra su propio pecho. Y mientras haya vida en mí, prometió él, voy a continuar siendo ese espejo. Voy a recordarte todo santo día lo extraordinaria que eres. Marcela cerró los ojos, respirando hondo el olor de él, sintiendo el calor del cuerpo de él, la solidez de esa presencia que se convirtió en su casa. Y allí, en los brazos del hombre que la vio cuando el mundo entero miraba a través de ella, Marcela supo que su historia, aquella que comenzó a los 59 años creyendo que estaba terminando, era en realidad apenas el prólogo de algo mucho mayor, que el amor verdadero no tiene fecha de caducidad, que nunca es tarde para florecer, que ser vista, ser deseada, ser amada no son privilegios de la juventud, sino derechos de cualquier corazón que aún late. Y si estás ahí, escuchando esta historia, sintiendo el pecho apretarse, reconociendo en Marcela un poco de ti misma, esa soledad que duele, esa invisibilidad que sofoca, ese miedo de que ya sea demasiado tarde, deja que te diga algo que Marcela tardó 60 años en aprender. No es tarde, nunca es tarde. Tu historia no terminó, ella solo está esperando que tengas el coraje de comenzar el próximo capítulo. Y tal vez, solo tal vez, ese capítulo comience en un lugar simple, en un puesto de frutas, en una fila de café, en una sonrisa intercambiada con un extraño. Porque las grandes transformaciones muchas veces comienzan con gestos pequeños, con el coraje de aceptar uvas divididas, con la osadía de decir sí cuando todo dentro de ti grita para decir no. Marcela eligió creer que merecía ser vista. Eligió creer que a los 59 años aún podía ser el tema del deseo de alguien. Eligió, contra todos los miedos e inseguridades, ocupar espacio en este mundo. ¿Y tú? ¿Qué elección vas a hacer hoy? Si esta historia tocó tu corazón, si te viste en Marcela, o deseas que alguien te vea como Bernardo la vio, deja un like. Compártela con alguien que necesita escuchar que nunca es tarde para recomenzar. Deja un comentario contando tu propia historia, porque cada uno de nosotros carga narrativas de invisibilidad y renacimiento, y al compartirlas, ayudamos a otras personas a tener coraje. Suscríbete al canal para más historias así. Historias que recuerdan que el amor no tiene edad, que la vida no acaba a los 40, 50, 60, que mientras hay respiración, hay posibilidad, que tú, sí, tú que me estás escuchando ahora, mereces ser vista, ser amada, ser el tema del deseo de alguien, porque al final no es sobre la edad que tenemos o las arrugas que cargamos, es sobre el coraje de continuar creyendo que merecemos florecer. Y tú mereces, siempre mereciste,